Vivimos en un mundo al que se le ha llamado poscristiano o también posmoderno. Y es un mundo que habla que la iglesia es algo irrelevante hoy en día. Este pensamiento del mundo al que se ha llamado poscristiano o posmoderno dice que la iglesia es algo prehistórico. Y creo que en parte nosotros somos culpables de que ese sea el concepto que se tenga de la iglesia el día de hoy. Porque hemos tratado de ser otra cosa que no es lo que Dios dijo que fuéramos. Porque la naturaleza y el carácter de la iglesia se ha diluido mucho con el mundo, con lo que el mundo piensa. Y necesitamos una renovación de lo que es ser iglesia, de lo que es en esencia el que seamos el pueblo de Dios. Porque hoy la iglesia lucha por metas equivocadas. Hoy la iglesia lucha por ser una alternativa política, por ejemplo. Y aunque como ciudadanos participamos en la política, la iglesia no es una alternativa política. Es algo mucho más grande. La iglesia hoy lucha por defender sus pensamientos, pero ese no es el objetivo, ni el fin, ni el propósito para el cual Dios nos ha separado como un pueblo para sí. Y cuando nosotros miramos esta realidad, nos olvidamos de que hay una gran necesidad en el mundo, una necesidad que es espiritual, una necesidad que tiene un nombre y que es el pecado en la humanidad, una necesidad de la vida de Dios y de la eternidad en el corazón de los seres humanos. Y es en ese mundo donde no estamos siendo tan efectivos como debiéramos serlo como iglesia. Y el libro de los Hechos nos muestra una imagen que tenía la iglesia de sí misma, una imagen que le permitió producir una eficacia y un impacto en un mundo similar al nuestro. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué nosotros hoy como iglesia no estamos teniendo el mismo impacto? Y tiene que ver con el hecho de que aunque nosotros conozcamos la visión de Dios para la iglesia y su propósito con la iglesia, si carecemos del poder para llevar a cabo esa visión y ese propósito, no podremos hacer la tarea. Así que hoy quiero hablar precisamente del poder de la iglesia. Dígalo conmigo, el poder de la iglesia. Y quiero que vayamos al libro de Hechos en el capítulo 1, versículo del 6 al 9. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Lucas, que es el escritor de los Hechos, nos relata aquí una parte muy importante en la historia de la redención. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, que es una segunda parte del evangelio que lleva su nombre, si usted compara el último capítulo del evangelio de Lucas y el primero del libro de los Hechos, va a encontrar la continuidad de ambos. Y Lucas nos está hablando acerca de un acontecimiento muy importante en la historia de la redención y es la ascensión del Señor Jesús, el momento en que el Señor Jesús asciende a los cielos. Y justo antes de este momento tan glorioso, tan hermoso, como fue la ascensión del Señor Jesucristo, surge una conversación entre la iglesia naciente, los discípulos y el Señor Jesucristo. Esta conversación nos deja ver varias cosas, nos deja ver la vulnerabilidad humana y la tendencia que tenemos a desenfocarnos de los propósitos que Dios ha trazado para nosotros.
esta conversación entre los discípulos y Jesús nos muestra también que necesitamos entender lo hermoso, lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros por medio de la redención, al hacernos un pueblo para Él, un pueblo que viva la vida del futuro en el presente. ¿Sabía usted que eso somos usted y yo? Un pueblo creado por Dios, por medio de la redención, por nuestra fe en Jesucristo. Somos un pueblo que vive la vida del futuro en el presente. ¿Y cuál es esa vida del futuro? La vida de Dios. Eso somos, la iglesia. Y en esta conversación, el Señor hace dos cosas para enseñarle no solo a sus discípulos, sino también a nosotros, que tenemos la misma tendencia de desenfocarnos del propósito de Dios. Y es, en primer lugar, hace dos cosas que son para enseñarnos acerca del poder de la iglesia. Y lo primero que hace el Señor Jesús es que corrige las expectativas de poder equivocadas. En esta conversación, el Señor corrige las expectativas de poder incorrectas o equivocadas. Los discípulos le plantean una preocupación al Señor. Recordemos que el Señor está a punto de partir y ellos saben que es la última conversación presencial que tienen con el Señor Jesucristo. Así que ellos están preocupados y precisamente le plantean esta preocupación al Señor en medio de la emoción que han estado viviendo durante días acerca de la resurrección del Señor Jesús. En medio de esta emoción de la resurrección había vuelto la esperanza a sus corazones. ¿Cuál esperanza? Bueno, días antes, cuando Jesús fue crucificado, ellos quedaron devastados porque su amigo había muerto, porque habían perdido el sueño de reinar con aquel que sería el libertador de ellos. El sueño de gobernar junto con su maestro, con su líder, con su Señor, se había perdido. Ahora la resurrección había demostrado que verdaderamente era el Mesías y eso había despertado una esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de autoridad. Aquella que Jesús les había prometido cuando les dijo: cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono, ustedes que son mis seguidores se sentarán en 12 tronos para juzgar a Israel. Así que ellos no podían olvidar aquella promesa y la esperanza de autoridad había despertado en los discípulos. Y le hacen la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, nuestro reino como nación? Y en los versículos 1 al 5, si nosotros miramos, Lucas registra que la conversación iba por un lado muy diferente. Si nosotros miramos, Jesús les está hablando, está conversando con sus discípulos, dándoles instrucciones justo antes de partir, y les está hablando de la venida del Espíritu Santo. Ellos no se alegraron por lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no estaban detenidos pensando en lo que Jesús les estaba diciendo, que el Espíritu Santo prometido por el Padre vendría en pocos días. Y en ese momento ellos no siguen el hilo de la conversación acerca del Espíritu Santo, sino que preguntan si al fin tendrán un lugar de autoridad en el reino. Y el Señor, conociendo las ambiciones propias de nosotros los seres humanos, porque esto no solo le pasó a los discípulos, suele pasarnos que hay un deseo en nosotros por causa de nuestra naturaleza caída de gobernar a otros. Y el Señor Jesús, conociendo esas ambiciones, corrige de una vez las expectativas equivocadas de poder que tenían los discípulos en este momento. Así que aquella pequeña iglesia que está allí naciendo, el Señor les responde: no les corresponde a ustedes saber ni la hora ni el momento que Dios en su autoridad ha determinado, en su autoridad o poder para gobernar. En otras palabras, los discípulos confundieron el reino de Dios con un reino humano. Y eso suele pasarnos. Y al confundir el reino de Dios con un reino humano, obviamente el concepto de poder está implícito en el concepto que tengamos de reino, porque el poder es inherente al reino. Así que ellos
han confundido el concepto de reino. Dios está hablándoles de un reino espiritual, pero ellos están enfocados en un reino terrenal. Y esto habla mucho a nuestras vidas, porque nosotros podemos llegar también a confundir el concepto de poder que anhelamos como iglesia. Y lo que en este tiempo Dios está trayendo es una renovación de esos conceptos para que entendamos de qué se trata realmente ser iglesia y el poder que la iglesia tiene. Y tendríamos que preguntarnos hoy qué clase de poder estamos concibiendo en nuestro pensamiento como iglesia cuando hablamos que la iglesia tiene poder. ¿Qué clase de poder nosotros concebimos? Y hoy manejamos conceptos muy salidos de la visión de Dios en su palabra en cuanto a la iglesia, en cuanto al ministerio, en cuanto al liderazgo cristiano, a lo que es ser miembro de una iglesia. Y eso ha hecho que haya imágenes que no son la de la iglesia y que cause que no estemos siendo tan efectivos como debiéramos serlo. Y pensamos muchas veces que una iglesia tiene poder dependiendo el número de sus miembros. Pensamos que una iglesia tiene poder si es muy influyente en la sociedad, si tiene un alcance en la política, si tiene recursos económicos. Y vemos desde allí una distorsión de lo que es ser iglesia y del poder que la iglesia tiene. No se refiere el poder de Dios para la iglesia al número de miembros que tiene una iglesia. Y aunque podemos crecer en número, porque se trata de extender el reino de Dios y la iglesia fue llamada a proclamar el reino de Dios aquí en la tierra, el gobierno de Dios en la tierra. Sin embargo, no es eso lo que determina el poder, ni ese es el poder de la iglesia. Hoy decimos que un predicador es influyente o es digno de ser escuchado o valorado en su tarea pastoral siempre y cuando congregue muchos en un coliseo, en un estadio, si tiene muchos seguidores en Instagram o en YouTube, entonces lo podemos escuchar porque tiene algo que decir, ¿cierto? Ese es el concepto de poder del mundo, pero no es el concepto de poder que Dios tiene para la iglesia. No es la clase de poder. No se trata de eso, no se trata de los números, no se trata del poder económico, de la influencia, de la fama, del reconocimiento. Y pensamos de esa manera equivocada. Otro concepto que tenemos es que las áreas donde más se anhela servir en la iglesia no son precisamente las misiones o la evangelización, sino las áreas más visibles dentro de la congregación. Esos son conceptos que tenemos equivocados, expectativas de poder equivocadas que nosotros manejamos. Y el Señor está corrigiendo aquí. Creo que la voz de Dios, la voz del Señor también debe retumbar hoy en nuestros corazones, en nuestros pensamientos acerca de qué es ser iglesia y de qué trata el poder de la iglesia. Cuando decimos que tenemos poder como iglesia, no se trata de buscar seguidores, de tener un nombre, de ser famosos en medio de la sociedad. No se trata de alcanzar todos los recursos tecnológicos, económicos, porque ese es el concepto que se está manejando dentro del liderazgo cristiano, dentro de lo que es la tarea de la iglesia. Y la voz del Señor en los evangelios sigue diciéndonos hoy también: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, no se impone por la fuerza. Y entonces queremos llegar al liderazgo cristiano y creer que como opera el poder en el gobierno del hombre, así debe ser dentro de la iglesia. Y queremos establecer liderazgos que imponen su fuerza. Y si vemos un liderazgo que persuade, que inspira a otros y que no impone su fuerza, entonces creemos que es un liderazgo débil dentro de la iglesia. Y que por eso no va a avanzar la iglesia. Porque son conceptos que tenemos que tienen que ver más con el reino humano que con el reino de Dios. Eso lo tenemos que replantear y lo tenemos que renovar ese concepto acerca del poder de la iglesia. De qué es lo que estamos haciendo.
Jesús dijo que su reino, sus valores chocarían con los valores del mundo o con los conceptos del mundo. Sin embargo, nosotros muchas veces pretendemos que seamos agradables al proferir o al proclamar los valores del reino de Dios en el mundo, cuando el Señor dijo que chocarían con los conceptos del mundo. Jesús dijo, mi reino es diferente, por tanto, el poder en los reinos humanos es diferente al reino de Dios, al poder del que habla Jesús. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, y recordemos las palabras del Señor Jesús que nos aclaran. Y en esta mañana nosotros debemos escuchar su voz, hablar a nuestro corazón, entender realmente qué es el reino de Dios, porque el poder es inherente al concepto que tenemos de reino de Dios. Mateo capítulo 20, y vamos a leer del versículo 20 al 22 y luego del versículo 25 al 27. Voy a leer capítulo 20, versículos del 20 al 22. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban buscando estos dos discípulos, o su madre más bien? Estaban buscando un lugar de honor en el reino que Jesús estaba proclamando. Jesús les dijo, es cierto, Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y vamos al versículo 25 al 27. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, ¿cómo será? Será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un reino espiritual, no es un gobierno humano, no es un reino humano. Lo que nosotros vemos alrededor en nuestra sociedad es el estilo de un gobierno humano, pero no podemos traerlo e implantarlo en la iglesia porque es diferente y está para el servicio, no está para complacer nuestros sueños y anhelos y lugares de honor. El poder de Dios no tiene que ver con el hecho de gobernar a otros. Ese poder de gobernar a otros, esa autoridad solo le pertenece a Dios. Y Él tiene el reino universal, pero ha establecido su reino en la tierra, que es un reino espiritual y que no es más que el gobierno de Dios en el corazón de los seres humanos. Y usted y yo hacemos parte de ese reino espiritual. Y por ende el poder de este reino es muy diferente al poder humano, a la forma como se mueven los liderazgos en el gobierno humano. Y tenemos que aprender a replantear este asunto, porque Dios no nos ha llamado como iglesia a buscar lugares de honor. El enemigo conoce nuestra debilidad humana y se atrevió incluso a sentar al Señor Jesucristo y a decirle que le ofrecía los reinos de este mundo si lo adoraba. Así que ¿quiénes somos nosotros para que el enemigo también no nos tiente de esa forma? Él conoce nuestra debilidad y está usando falsas ideas de lo que es ser iglesia, de lo que es ser líder, de lo que es ser un miembro de una iglesia. Está usando falsas ideas para que creamos que el poder de la iglesia es reconocimiento, es posición, es lugares de honor. Y entonces vemos personas que se van de las congregaciones muchas veces cuando no se les da un lugar de honor que han buscado dentro de un liderazgo.
Vemos personas que abandonan aún el ministerio, pastores, líderes, porque sus expectativas de reconocimiento, de fama, de números no las han alcanzado. Y lastimosamente y trágicamente algunos han llegado hasta el suicidio. Hemos hoy escuchado noticias de líderes que se sentían agobiados, agotados y frustrados con la congregación, con su trabajo, con la carga, porque no entendieron que el poder no se trata de las expectativas de fama, de reconocimiento, de posición dentro de la iglesia, de ser los super líderes o los super pastores. No se trata de eso. El poder le pertenece a Dios. Y Él es el único, cuando Jesús dice, no les corresponde a ustedes, sino al Padre en su potestad. ¿De quién es la potestad, el derecho, la autoridad de gobernar? De Dios. Y solo a Él le pertenece, no a nosotros. Dios no nos ha mandado a buscar lugares de honor dentro de la iglesia. Y eso ha hecho el que muchas personas tengan expectativas equivocadas del poder, a que busquen posiciones solamente, fama, cantantes cristianos y solo buscando la fama, los seguidores, el reconocimiento. Y eso no es poder. Pero nosotros nos dejamos deslumbrar con imágenes por las redes, por las formas o los medios como las vemos, de que eso es poder. Si estamos llamados a impactar en este mundo, pero no con nuestro poder ni con el cumplimiento de nuestros sueños y anhelos de honor. Estamos llamados a impactar en este mundo cumpliendo el sueño de Dios, extendiendo su reino, proclamando su reino, hablando a otros acerca de la necesidad más grande que tenemos, y es la salvación, la eternidad. Necesitamos urgentemente renovar nuestro concepto de qué se trata la iglesia y cuál es el poder que ella tiene. Hay otras personas que desean seguir a Cristo también, llegar a la iglesia, conocen del Señor, escuchan el evangelio, pero lastimosamente cuando están dentro de la comunidad o de la congregación, se desaniman porque ven que no es nada distinto a la forma como se gobierna afuera. Y eso nos hace ser tropiezo también en el evangelio. La forma como desarrollamos nuestra vida cristiana, una vida carente del verdadero poder de Dios. Y Jesús entendió, conoció el corazón de sus discípulos como conoce el nuestro, y en cada generación se hace necesario que nosotros renovemos los conceptos y que entendamos lo que realmente es el reino de Dios y su poder. Por eso Jesús corrige de una vez por todas en esta conversación a sus discípulos acerca de qué clase de poder realmente Él les iba a dar como iglesia. Y es lo segundo que el Señor hace. Lo primero es que corrige las expectativas equivocadas de poder, y lo segundo que el Señor hace en esta conversación es que les presenta el verdadero poder de la iglesia. El Señor Jesús les dice, volvamos allí a Hechos capítulo 1, versículos 8 en adelante. Luego que les ha dicho que a ellos no les corresponde saberlo todo y los tiempos y las fechas, y que solo Dios tiene autoridad y potestad y derechos para conocerlo todo y saber cómo va a hacer todas las cosas y gobernar este mundo, en el versículo 8 el Señor dice, pero, y ese pero allí hace un contraste. Es decir, ustedes no tendrán esta clase de autoridad que solo le pertenece a Dios, el derecho, los privilegios, el honor es de Dios, la autoridad suprema de gobernar a otros es de Dios, pero, le dice el Señor, ustedes sí recibirán un poder. Otra clase de poder, no el que me están pidiendo, sino un poder. Pero pareciera que nosotros también en este tiempo hemos perdido el hilo de la conversación con el Señor, de esta conversación, porque se nos ha quedado grabado esa frase, recibirán poder. Pero nos hemos olvidado de lo que sigue, porque las palabras que siguen son las que le dan el sentido a qué clase de poder el Señor se estaba refiriendo. Porque al parecer hoy seguimos buscando la misma clase de poder que los discípulos querían.
Pero el Señor dice, recibirán ese poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Cuando vemos la parte que sigue de recibirán poder, cuando venga el Espíritu Santo, quiere decir que ese poder está sujeto a alguien. ¿A quién? A la persona del Espíritu Santo. El poder que Dios ha prometido a la iglesia está sujeto a la persona del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos saber que este poder no es un derecho, no es un privilegio que tenemos. No es algo que nos pertenece y hacemos con él lo que querramos. Le pertenece a Dios, Él es la fuente, y lo que Dios ha prometido es que caminaría entre nosotros como iglesia. Y entonces la acción del Espíritu Santo de Dios como la presencia personal de Dios actuaría en nosotros y entre nosotros. El Espíritu Santo es la presencia personal de Dios entre nosotros. Cuando Jesús ascendió, Él quería que los discípulos entendieran que no iban a quedar solos, que iban a estar acompañados y que iban a estarlo no con algo impersonal o con una fuerza o una energía como muchos conciben el concepto cuando hablan del Espíritu Santo. Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo entre nosotros, como lo fue Jesús con los discípulos. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora el Espíritu Santo de Dios camina no solo a nuestro lado, sino también actúa dentro de nosotros. Su poder es el que nos hace tener fe. Su poder es el que nos hace tener convicciones. Su poder es el que nos da la valentía para avanzar, la esperanza en medio del sufrimiento, en medio de un mundo donde vemos cosas dolorosas que no nos agradan. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la fuerza, la fortaleza en medio de las pruebas. Es el Espíritu Santo el que trae convicciones profundas. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros y nos hace capaces de consagrarnos a Dios. Es el Espíritu Santo el que actúa a través de una palabra que es predicada. No es el predicador, no es el que canta, el que dirige la alabanza, no es el que está allí al frente, es el Espíritu Santo de Dios que está actuando a través de y en medio de nosotros. Es la presencia misma de Dios entre nosotros. Y es lo que nosotros necesitamos entender para poder saber cuál es el verdadero poder que tiene la iglesia. Esa palabra que utiliza Lucas allí para poder tiene un sentido y es una capacidad para hacer algo. Es una capacidad para hacer algo. Y el mismo texto, las mismas palabras del Señor Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, el poder actuando entre ustedes les permitirán ¿ser qué? Ser testigos. Nosotros no estamos siendo testigos eficaces del Evangelio en este tiempo porque carecemos del poder. Y carecemos del poder porque no hemos entendido cuál es la clase de poder que Dios nos ha dado. Y es la capacidad para ser testigos. La palabra testigo viene de un vocablo en el griego del cual proviene la palabra mártir. Cuando nosotros leemos la palabra en griego es una palabra de donde viene la palabra mártir. Esa palabra, testigos, tiene dos implicaciones. Una es la de contar algo que ha sucedido en nuestras vidas, de la cual nosotros estamos dando testimonio de ello. Estamos testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es una implicación de ese sentido, de esa palabra testigo. Y la otra es que aún podríamos dar la vida por lo que estamos testificando. Ese es el sentido de ser testigos. Ahora, ser testigos no podríamos serlo sin ese poder especial, que solo lo produce la presencia y el poder actuando del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el apóstol Pablo está narrando su conversión en el libro de los Hechos y refiriéndose acerca de Esteban, dice: Esteban, tu testigo, es decir, aquel que fue un mártir, que murió y dio la vida por el testimonio que estaba dando acerca de Jesús.
Ahora, esa entrega implica que la vida cristiana tiene un valor de martirio. No solo a nivel de muerte física, sino de una entrega de toda nuestra vida. Y no sé de dónde hemos sacado nosotros que la vida cristiana poderosa o victoriosa tiene que ver con ausencia de sufrimiento, ausencia de pruebas. La iglesia primaria, primitiva, no veía de esta manera eso, el ser iglesia. Ellos sabían que cuando Jesús les dijo, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán de mí en todas partes. Entendieron que era un poder y una capacidad que tendrían y que implicaba un valor de martirio, una entrega, un compromiso. Sin embargo, hoy cuando hablamos de ese compromiso, tal como lo vemos en el sentido de la palabra de ser testigos, cuando vemos y hablamos de ese compromiso como tal, hoy muchos despectivamente dicen, yo soy cristiano, pero no soy fanático. ¿Cuántos han oído eso? Yo soy cristiano, pero yo tampoco fanático. Pues quiero decirle que ser testigo va mucho más allá que ser fanático. Es más profundo, esto es más profundo y más serio. Porque el ser testigo no es solo tener una convicción profunda de lo que creo, sino que también es aún hasta dar la vida por lo que creo. Es la acción del Espíritu Santo dentro de ti y entre nosotros. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de la iglesia. La misma acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, produciendo santificación, produciendo consagración, produciendo devoción, produciendo fe en nosotros. Es la acción misma del Espíritu Santo entre nosotros cuando oramos, cuando adoramos. Por eso es tan importante que nosotros valoremos, respetemos, honremos la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo en nuestras reuniones. A veces oímos de congregaciones que cierran la puerta a la entrada al momento de la alabanza, de la adoración y pensamos que son medidas drásticas o muy fuertes, pero eso es respeto por la presencia del Espíritu Santo moviéndose en medio de la adoración, de la alabanza, de la predicación, de todo lo que hacemos dentro de un culto, dentro de una reunión. Creo que necesitamos en este tiempo pasar de un concepto intelectual del Espíritu Santo a una experiencia personal con Él. Eso nos está faltando. Por eso carecemos de poder. Por eso no estamos siendo testigos eficaces. La solución para ser testigos eficaces no es estudiar teología. Eso es bueno, pero ese no es lo que nos da el poder para testificarle a otros. Hay personas que dicen, bueno, cuando ya yo haya estudiado bien la Biblia y sepa muchas cosas y muchas teorías y bueno, etcétera, mucha teología, entonces sí estaré seguro para hablarle a una persona. No. Hay teólogos ateos. ¿Sabía usted? Estudian teología, pero son ateos. La solución para hablarle a otros de Cristo con valentía, con seguridad, con gozo, sin temor, no es una aplicación que nos ayuda a hablarle a otros, a nuestros amigos, para no dañar las relaciones de amistad. Es muy buena la intención, pero ¿sabe por qué hoy necesitamos hasta de aplicaciones cuya propuesta u oferta es que nosotros podamos hablarles a otros de Jesús sin dañar nuestras relaciones? Porque carecemos del poder del Espíritu. Y son herramientas buenas que podemos utilizar, pero esa no es la solución para ser testigos eficaces. Porque Jesús dijo que aún ofenderíamos a nuestros amigos que no le conocen cuando prediquemos el Evangelio. ¿Quién nos dijo a nosotros que siempre las relaciones van a tener que estar intactas cuando predicamos el Evangelio? Hay un valor de martirio en ser testigos. La oposición, el rechazo muchas veces de aquellos que no creen o que no están de acuerdo con nuestra fe. Y hasta el odio de personas. Y Jesús lo dijo. Por su causa seríamos rechazados, odiados, perseguidos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que tenemos que aprender una forma? Sí tenemos que predicar con amor el Evangelio. Pero aun cuando lo hacemos con amor y con compasión,
llegarán momentos en que ese evangelio será ofensivo para otros. Así sean nuestros amigos. ¿Por qué nos asusta hablarle aún a nuestros amigos si son nuestros amigos? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Por qué no sentimos seguridad? ¿O porque hay algo en nosotros propio de nosotros que es el reconocimiento, la imagen, muchas cosas propias del ego? Y no nos gusta el rechazo. Y no nos gusta que nos digan que no. Entonces queremos idearnos técnicas para que no nos digan que no. Pero de eso no se trata el poder. Ese poder que cuando Pedro se levanta después del Pentecostés a predicar con valentía, aquel que había negado al Señor Jesús, ahora está lleno del poder del Espíritu Santo y se levanta para predicar a una multitud con valentía. Y dice que las palabras de Pedro, que era el poder activo del Espíritu Santo, traspasaron los corazones de las personas. No todos creyeron y no todos añadieron. Hubo muchos que creyeron. Pero no fue Pedro, fue el poder del Espíritu Santo activo en Pedro que penetró hasta lo más profundo de los corazones. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Llenarnos más del Espíritu Santo de Dios, de la presencia misma de Dios. Que como iglesia nosotros caminemos más conscientes de la presencia de Dios viva en medio de nosotros. Necesitamos llenarnos para ser testigos eficaces, para poder tener esa convicción profunda, para poder tener ese valor de hablarle a alguien aún sabiendo, sea un familiar, sea un amigo, sea un vecino, un compañero de trabajo, aún sabiendo que la idea le puede molestar, pero entendiendo la necesidad que hay a nuestro alrededor. Solo en la iglesia podemos llegar de nuevo a ser eficaces en la evangelización que tanto hemos descuidado. Es por esta razón, porque no sentimos la seguridad, la valentía que solo el poder del Espíritu Santo produce en nosotros para ser testigos y hablar de Jesús. Solo Él nos puede ayudar, solo su presencia. Cuando el Espíritu Santo descendió, el poder se evidenció en la iglesia y Hechos nos retrata a una iglesia que manifiesta un efecto de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y no me refiero a las señales visibles que ocurrieron el día de Pentecostés. No me refiero al viento, a las lenguas como de fuego. No me refiero a eso visible, sino a la dinámica de la vida de la iglesia después del derramamiento del Espíritu. Porque a veces nosotros creemos también que el poder solamente es la manifestación de los dones del Espíritu Santo, las cosas o señales visibles que respaldan la palabra o la presencia de Dios. Eso no es todo, eso es solo una pequeña partecita. Pero cuando nosotros vemos el efecto de lo que fue la iglesia, una vez que el Espíritu Santo descendió tal como el Padre lo había prometido, en Hechos capítulo 2 lo encontramos. Cuando nosotros seguimos leyendo los demás capítulos, Hechos retrata una iglesia que se instruía en las Escrituras, que amaba escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Era una iglesia que se instruía en la palabra, era una iglesia que se amaban entre ellos, dice que tenían comunión entre ellos. Era una iglesia que adoraba y alababa continuamente, se reunían de manera continua, adoraban no solo continuamente en los lugares donde se reunían como iglesia, sino que oraban continuamente en sus casas. Ser iglesia no solamente es aquí cuando nos reunimos. Y no es solamente que participemos de la adoración y la alabanza aquí en esta reunión, sino que continuamente en nuestras casas haya vida de oración. Porque será la única manera en que nosotros realmente estamos siendo llenos del poder de Dios como iglesia. Y se evidenciará lo que también se evidenció en la iglesia, que Hechos de los Apóstoles nos retrata. Había evangelización. Esa era la dinámica, una dinámica de la vida del Espíritu Santo en medio de la iglesia y dentro de cada creyente. Pero a lo largo del primer siglo, del nacimiento de la iglesia, del desarrollo de la iglesia que retrata Hechos, aquellos que fueron perdiendo la dinámica de la experiencia personal con el Espíritu Santo, llegaron cada vez a ser menos capaces de guardar el equilibrio que como iglesia necesitamos guardar y como creyentes. ¿Cuál es el equilibrio que nosotros necesitamos guardar?
estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Sabía usted? Ese es el equilibrio que necesitamos aprender a guardar como creyentes, pero también como iglesia. El equilibrio de estar en este mundo sin ser de este mundo. Y guardar ese equilibrio solo lo podemos hacer por la capacidad que el Espíritu Santo nos da para ser iglesia y para ser creyentes que están siendo transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y cuando ha pasado ya casi un siglo, cada vez la iglesia empezó a ser menos capaz de mantener ese equilibrio. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús se revela, encontramos la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan. Y el mensaje a 7 iglesias, creo que en algún momento ha escuchado o lo ha leído, encontramos 7 iglesias en Asia Menor, finalizando el siglo I, a las que el Señor Jesús se dirige a través de un mensaje por medio del apóstol Juan, y que eran iglesias con características similares a las que nosotros estamos viendo hoy. Y quiero leer, solo mencionar 3 de ellas y el mensaje que el Señor les decía. La iglesia de Éfeso, el Señor les dice, ya no me aman, ni se aman como al principio. A la iglesia de Sardis le dice, tienen fama de estar viva, pero está muerta. A la iglesia de la Odisea le dice, dices, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Tenían todos los recursos económicos y no te das cuenta que eres pobre, ciega y estás desnuda. Esa era la característica que el Señor Jesús le mostraba a Juan cómo estaba la iglesia en ese tiempo. ¿Se parecen estas imágenes a lo que vemos hoy? ¿Qué había en las iglesias? Si usted detalla el mensaje iglesia por iglesia, vamos a encontrar que había falsas enseñanzas, finalizando el siglo I en la iglesia cristiana, que había situaciones de pecado que la iglesia toleraba, que había inmoralidad sexual en medio de los creyentes, que había también tibieza espiritual. En la iglesia de la Odisea el Señor les dice, no eres ni frío, ni caliente, ni fervoroso, estás allí en la mitad, eres tibio espiritualmente. Y dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Advertencias que el Señor Jesús empieza a hacer. Pero hay algo que el Señor dice al final, en el último mensaje de la iglesia a la Odisea, y le dice, yo corrijo y disciplino a todo aquel que amo. Dios nos ama y Él por su palabra viene a corregir nuestros conceptos y la manera como nos estamos viendo como iglesia y lo que estamos viendo, para que recuperemos la esperanza y saber que podemos seguir siendo lo que Dios ha querido que seamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? El Señor dice, todo el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué debemos oír? Dice el Señor. Escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y entender lo que Él está diciendo. El Señor está diciendo, presten atención a lo que el Espíritu está diciendo. Y el Espíritu Santo está trayendo un retornar a las Escrituras, porque Él está hablando a nuestras vidas y nos está llamando a renovarnos de tal manera que nosotros podamos ver lo que no estamos viendo. Que podemos estar viéndonos como una iglesia viva cuando realmente no estamos tan vivos. ¿Qué impacto estamos produciendo? ¿Cuántas personas realmente están convirtiéndose, no aumentando en número en las congregaciones, sino con una vida que glorifique a Dios? Porque fácilmente como iglesia defendemos nuestros derechos individuales y humanos y salimos a las calles a defender los derechos humanos. Pero cuando se trata de glorificar a Dios, allí sí no hay manifestación, no hay una voz que se levante para decir sí, tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida, consagrar nuestras vidas. Ese es el poder de la iglesia, la vida misma del Espíritu Santo, haciéndonos ver lo que tenemos que hacer, que seamos atentos a las instrucciones que Él nos está dando. Es lo que el Señor dice, yo corrijo y disciplino al que amo.
Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y el Señor quiere esa dinámica y ha dejado al Espíritu Santo en medio de nosotros y en nosotros para que podamos tener esa relación personal y una vida dinámica del Espíritu que nos haga levantar de nuevo, sin temor, con valentía. Tengamos o no tengamos todos los recursos, necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando a usted se le muere el celular? ¿Cuántos se afanan por buscar el cargador? ¿Cierto? Bueno, la mayoría, por lo que represente también en la vida diaria, ¿no? De herramienta de trabajo y sale uno corriendo a buscar dónde hay un cargador porque necesita estar comunicado, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero si ese celular no se conecta, no se carga, no va a funcionar. Puede ser muy lindo, puede ser de última tecnología, puede tener todas las cosas que necesitamos allí, las herramientas, pero si no está cargado, no es efectivo. Bueno, Dios nos puede dar la visión, nos puede haber dado el diseño, el propósito, pero si carecemos de poder, no vamos a ser efectivos, no vamos a funcionar. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos renovar nuestros conceptos de qué es realmente el poder de la iglesia y entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Allí en el capítulo 1, versículo 9, dice que cuando el Señor terminó de decir esto, cuando les dijo, ustedes recibirán poder, algo pasó en el momento y dice que después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras los discípulos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. ¿Por qué los ángeles hicieron esa pregunta? ¿Usted qué cree cuando alguien le dice, ¿usted qué hace ahí parado mirando? Vaya a hacer lo que tiene que hacer. O sea, ya, el Señor les habló, les dijo, y Él se ha ido, pero la presencia de Dios sigue con ustedes. ¿Qué fue lo que ellos se fueron a hacer inmediatamente que los ángeles les hicieron caer en cuenta? Que dejaran de estar allí parados mirando y fueran a hacer lo que tenían que hacer. Dice el versículo 12, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Versículo 14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Hay un escenario que desde el principio ha sido el escenario donde nosotros nos llenamos de ese poder del Espíritu Santo, de su presencia viva y activa en medio de nosotros, y son los escenarios de oración, tanto como iglesia como en nuestra vida personal. Necesitamos volver a las Escrituras, renovar los conceptos de ser iglesia y del poder que realmente Dios nos ha entregado, la capacidad para ser sus testigos, para ser iglesia. Necesitamos leer más las Escrituras y escuchar más lo que el Espíritu Santo está diciéndonos como iglesia. Y estar atentos a lo que Él nos dice, pero no podemos estar atentos si no leemos las Escrituras. Si no aprovechamos los momentos de oración que la iglesia también propone para estar aquí. Donde podemos a veces quitar tanto protocolo y romper con las estructuras que hemos creado y dar libertad a esa adoración, a esos tiempos de oración. Ayer tuvimos una reunión muy preciosa de ayuno, sábado en la mañana, y pudimos experimentar un tiempo hermoso de la presencia del Espíritu Santo. Porque son tiempos de oración, las vigilias. Son tiempos en que estamos también nosotros en el liderazgo procurando tener espacios de mayor libertad para que podamos entender que el poder de la iglesia se trata de la presencia misma del Espíritu Santo. Que el clamor desesperado de Moisés
de que aquella presencia caminara con ellos como pueblo redimido, sea el mismo clamor que nos identifique hoy como iglesia. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir. Si tu presencia no va con nosotros, ¿qué nos hará diferente al resto de los demás pueblos de la tierra? Es la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, llenándonos, la única que nos diferencia de los demás pueblos de la tierra. Es la que nos hace diferentes en la forma como nosotros somos efectivos y tenemos poder. Dejemos de buscar el lugar de honor que solo le pertenece a la presencia del Espíritu Santo y anhelemos una experiencia personal con Él y veremos su poder actuar de nuevo. Amén.